buenas noches. Hoy nos encontramos con Juan Diego Cañas, un paisano, compañero, amigo del Pedro, quien es fisioterapeuta del Club Atlético Nacional. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es la fisioterapia en el campo deportivo y por qué no de otras áreas. Juan, muchas gracias por aceptarnos esta entrevista. Bueno, Juan, te voy a empezar preguntando, ¿cómo es el rol del fisioterapeuta en este campo deportivo y cómo lo ves a comparación de otros como es el campo clínico o otros roles? Juan, el fisioterapeuta interviene en momentos en el que el cuerpo tiene algún tipo de agresión, molestia, dolor, condición patológica que lo incapacita de sus condiciones de vida diarias y de las deportivas también. Entonces, si bien son campos diferentes, se trabaja con poblaciones diferentes y las demandas son distintas, en deportes son más agresivas, la biología es la misma. Entonces, en una fase aguda, en una EPS, con personas sedentarias, te vas a encontrar con que la fisioterapia es un poco más pasiva, más de medios físicos, y los periodos de cicatrización podrían ser también un poco más lentos. En deporte tenemos, digamos, la necesidad de recuperar los deportistas más rápido para que no intervengan o no interfieran mucho, no pausen su competencia. O sea, necesitan readaptarse primero. Entonces, digamos que pasa de ser un protocolo conservador, un poco ortopédico en el entorno clínico, a un protocolo acelerado con un enfoque más deportivo funcional en nuestro caso. Al tratarse de jugadores de alto rendimiento, cuerpos que están adaptados para cargas altísimas, los estímulos son más agresivos, más constantes y más intensos, más como con una aproximación ya a lo que son sus tareas del deporte. Y cuando una persona normalmente saldría de su fase pues se readaptaría a la vida diaria siendo sedentaria, iniciaría el periodo de readaptación de un deportista. O sea que a partir de la fase 4 hay 4 fases más de campo que pues, en su momento se verán. Pero digamos que sí tiene un periodo complementario que se extiende y son como cuerpos más dispuestos a estímulos más agresivos. Podemos hablar de que un fisioterapeuta tiene que entender esas etapas y también cómo reacciona cada persona a ellas. Sí, totalmente. En el entrenamiento hay 2 principios muy bonitos que a mí personalmente me agradan bastante. Es el principio de la individualización y de la especificidad de los estímulos. Eso quiere decir que cada persona ante la misma situación responde de manera diferente, porque las herramientas se adquieren con base a la experiencia y para cada persona el contexto es diferente y por tanto las respuestas adaptativas son diferentes de igual forma. Entonces lo primero es comprender la individualidad de la persona, asumiendo que el ser es biopsicosocial, es multidimensional, tiene un componente biológico, psicológico y social, cómo interactúa con el medio, con todo esto, y a partir de esas cosas vos diseñás las estrategias para que se adapten a su propia condición. Porque el paciente se siente rehabilitado y readaptado cuando pasa sus días normal sin sentir ninguna limitación. Entonces sería diferente para un conductor, para un maestro, para un deportista aficionado y para un deportista de alto rendimiento. Entonces el proceso o la prescripción es totalmente individualizada, es diferente. Podemos decir que en el caso de un deportista de alto rendimiento, es un poco, como vos decís, más agresiva, es más, ¿cómo decirlo? Es un poco más dinámica, hay que acosarlo, en palabras vulgares, hay que acosarlo un poco más. Hay que someter el tejido a un estrés superior. En entrenamiento, pues es el principio de la supercompensación o sobrecompensación dice que vos sometes el tejido a un límite y te excedes un poco más para que cuando vuelva a su periodo de recuperación tenga una condición superior. Es decir, que a ellos todo el tiempo hay que exigirlos por encima de su reserva biológica, por encima siempre, para que se adapten. Es algo muy curioso que vos hablas del ser biopsicosocial, que es algo que entendemos como la persona, que es un conjunto de componentes.
y no entenderlo solo como muchas personas entienden que es un fisioterapeuta, como alguien que solo actúa en los momentos de dolor Sí, o solo actúa con el músculo. exacto. Es algo muy lindo que hablábamos vos y yo fuera de cámaras, que decíamos que hay que entender a la persona y no verlo solo como ese músculo, sino entender los factores Sí, sí. externos que lo afectan. Lo decíamos, vos no puedes separar la persona de la cosa que estás tratando. Entonces los pacientes no lo puedes verlos de manera regional como un caballo cochero de que esta es una rodilla, o este paciente es una rodilla, este es un hombro, o este es un codo, una espalda, sino más bien mirar qué factores contribuyen a la condición e integrarlos todos. Entonces el paciente se siente atendido, mejora su condición, vos sos un buen terapeuta porque tu valoración fue un poquito más multidimensional, multifactorial, y pues le hacemos un favor al gremio que tanto lo necesita, que estamos consumidos por un modelo biomédico, ortopédico, en el que los pacientes simplemente se ven como segmentos. Es algo que hablas ahí y lo puntualizas diciendo que, por ejemplo, hoy en día la salud en Colombia atienden, nosotros como fisioterapeutas debemos hacer Trabajo simultáneo con... eso, que nos llegan pacientes y pacientes en una sola cita. Entonces por cita atendemos 5, cuando el último fisioterapeuta es atender a una sola persona con el trabajo especializado para esa persona. Así es. Se vulneran los dos principios de los que hablábamos, tan lindos que son. Eso es una herencia que nos dejó Uribe con la Ley 100 y las IPS. Una situación que no tiende a mejorar. Pero la invitación a los fisios también es que el mejor modo de hacer oposición es aumentando la calidad para que cada quien pueda tener su buen nombre, atienda al paciente de manera individualizada, personalizada. Los resultados hablan por sí mismos y nuestro gremio crece. El paciente simultáneo no ofrece la posibilidad de conocer la historia, las creencias limitantes de la persona, la percepción del dolor, el origen del dolor, ni hacer una prescripción o orientar el tratamiento de manera analítica, específica, abordándolo como un todo y no como un dolor. Y ahora llevando todas estas formas, también lo podemos llevar al campo deportivo. ¿Cómo no verlo? Vos que sos Absolutamente. profesional, pues, que estás con los jugadores, cómo esos factores externos afectan al deportista. Y no solo cuando están en periodos de rehabilitación, Juan. Incluso en la competencia también todos esos factores influyen un montón. Situaciones familiares, contextos difíciles, condiciones económicas, en la misma competencia, desde quién hay en la tribuna hasta el comentario que recibió antes de entrar. Entonces entra todo ese componente emocional de los que sienten ansiedad, miedo, desconfianza, de los que sienten un poco de temor, dudan de su capacidad, solo por asuntos que son extrínsecos. No comprometen su capacidad física, pero sí alteran un poco, digamos, su procesamiento de las emociones. Y a los psicólogos les gusta mucho utilizar una cosa que es pensamiento, emoción, conducta. Tu pensamiento genera una emoción y la emoción altera tu conducta. Entonces, hay un montón de situaciones detrás de eso, pues, detrás de lo que es el rendimiento deportivo, del rol del fisioterapeuta, que si bien trabajamos con el movimiento, pues Es más que eso. podemos ofrecer un montón de herramientas más. Es algo muy bacano porque no solo es como el fisioterapeuta, sino que compartimos entre diferentes disciplinas, como decías, del psicólogo. Sí, que no solo es un fisioterapeuta y un psicólogo como por su lado, todo, sino que es algo que empiezan como a decir que ya lo decíamos, entender esa persona, como todos, impulsar al máximo en una competencia esa persona, impulsar su potencial. Así algo es. acá. Modelo biopsicosocial y profesionales de cada una de las esferas que vengan a aportar y complementan la experiencia consciente que tiene el jugador de su movimiento y el componente motivacional, que a la final motivación significa lo que te mueve. Entonces, si sos fisioterapeuta pero mal motivador, ¿cómo se va a mover? Entonces ahí te ayuda el psicólogo, te ayuda el trabajador social,
te ayudan los médicos con todo el componente biológico, el ortopedista, el fisiatra y todo lo demás. Entonces, todo hace parte del todo, pero bien utilizados y sabiendo que no somos contrarios, sino que somos complementarios. Es algo muy bacano de esa experiencia de fisioterapia, que es compartir con la otra persona, es aprender de uno mismo cómo llevarlo al otro, es como un ir y venir de cada uno. Y aprender del paciente también. Que hablábamos ahora de que uno como fisioterapeuta, se empieza a conocer su cuerpo, empieza a conocer sus dolencias, lo que tiene, lo que lo afecta y cómo a otra persona lo puede afectar esa misma cosa y cómo yo ayudar a esa persona. Sí, eso es lo más lindo de esto, que el pastel es uno, yo te lo decía. ¿Tienes alguna duda? Pues movete un ratico y salí de la duda, porque a partir de la propia percepción que vos tengas, puedes interpretar un poquito lo que puede percibir la otra persona. Entonces, si tienes alguna duda de la anatomía y de la función, pues párate de la silla y suda un ratico, así de sencillo. La segunda pregunta que te voy a hacer es: ¿qué debe tener un fisioterapia para desempeñarse en esta función? Bueno, eso es una cajita de herramientas. Lo primero es que tenga una mentalidad flexible, porque no siempre se le van a presentar los casos como el libro los dice. Entonces, el secreto para mantenerse inquebrantable, pues, o firme, es ser flexible. Una contradicción como curiosa. Desde el asunto netamente académico de conocimientos, lo primero es tener un profundo conocimiento en la anatomía y función normal, a partir del cual pues interpretar los hallazgos que se salgan de ese modelo de normalidad, biomecánica y la fisiología neuromuscular. Diría yo que son muy buenas herramientas para hacer una buena interpretación del movimiento. Aparte podrías tener habilidades en terapia manual, en manipulación instrumental, en cadenas musculares o meridianos miofaciales que complementan todo el saber práctico. Pero en general diría yo que es muy importante tener tolerancia a la frustración para entender que todos los cuerpos no responden de la misma manera y no ser como impaciente. O sea que también tenés que ser paciente y pues amor por lo que se hace, gusto por el movimiento y ambición por aprender y no creer que te las sabes todas, porque en el momento que crees sabértelas todas, pues dejas de aprender y ya. Entender que los compañeros también saben un montón y aceptar más bien tener más maestros en lugar de querer enseñar a los demás siempre, porque nuestro gremio acostumbra a ser un poco egoísta y egocéntrico. Qué pereza admitirlo, pero así es. Entonces, fisioterapeutas flexibles, capacitados, tolerantes a la frustración y que les guste el movimiento. Ser más persona, entender al otro. Sí, entender que estamos tratando personas. Y para tratar personas primero hay que hacer persona también. ¿Qué centros IPS conoces que brinden Servicios. servicios como fisioterapeutas? Hay muchos, pero depende de la especialidad. En deportes. Digamos, en deportes es lo tuyo. Sí. En deportes, centros o IPS, está BFI 10, que atiende, pues la imagen es Mariana Pajón, atienden a Mariana Pajón. Está Artros, que el dueño es Jorge Mario Vélez, que él aparece en Telemedicine bastante y tiene como un buen recorrido. Wake Up, tienen un método de rehabilitación funcional bastante particular, interesante además. Y hay uno que se llama Be Strong, también tienen un modelo muy funcional, trabajan bastante con futbolistas con buenos resultados y la lista es larga. Yo creo que esos son como mis referentes porque comparto las visiones. Hay un montón más y de personas que trabajan particular. ¿Qué universidades conoces nacional o internacionalmente que se brinden en ese campo de la fisioterapia? Aquí en Medellín está la María Cano, que es la nuestra. La nuestra, que eres egresado de allá. Sí, es la nuestra, la María Cano, que además tiene sus extensiones en las otras ciudades, en otros departamentos. Aquí también está el CES,
aunque ellos en musculoesquelético no enfatizan tanto, parece, pues por la experiencia que he tenido con colegas de allá. En la Universidad del Valle está pública. Hay proceso de apertura del programa en Uniminuto aquí en Medellín también, como que está en proceso. Y bueno, pues en las otras ciudades no desconozco la oferta y las universidades.